elecciones presidenciales del 2016 y ya de plano ha dicho muerte civil para los corruptos. Y dice, soy distinto a PPK, soy distinto a Alan, yo soy, dice Rómulo Mucho, el que va a salvar al Perú. Con él vamos a conversar. Es Rómulo Mucho el candidato por el cual usted debe votar, escúchelo y saque sus propias conclusiones. Don Rómulo Mucho, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo está? Gracias a Raúl, encantado de estar aquí contigo para conversar casualmente sobre el tema, ¿no? Se ha lanzado usted, don Rómulo Mucho Mamani. Sí. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es puneño usted? ¿Aymara? Puneño, aymara, sí, vengo de una comunidad campesina, gracias a la educación. ¿Y habla aymara usted o no? Hablo aymara. Un saludo, empiece usted haciendo un saludo en aymara, en su idioma nativo. Ahí está, ya lo he escuchado. Don Rómulo Mucho Mamani. Don Rómulo Mucho, sí. ¿Qué le anima a usted a ser candidato presidencial? Usted es ingeniero de minas, de profesión, ingeniero ¿correcto? de minas, gracias a la educación, forjé una historia de vida, podríamos decir exitosa, porque de no tener nada a tener algo en la vida, creo que es un paso interesante, que millones de peruanos lo hacen, obviamente, pero creo que en nuestro caso lo hemos seguido siempre con la academia, con el estudio, y habiendo ya desempeñado cargos importantes en el Estado y también más que todo en la empresa privada, ¿no? ¿Usted estudió dónde? ¿Allá en Puno o acá en Lima? Yo estudié en Puno. ¿En Puno? ¿Salió de Puno a qué edad usted? A los 23 años salí. 23 años usted terminó sus estudios, se vino a Lima. Sí, y me vine, a conquistar el mundo, dije yo. Ya. A conquistar el mundo. Y trabajé aquí en el Perú, en el sur, norte, centro del Perú, hasta en la selva. ¿Siempre en el campo minero? Siempre en el campo minero, cementero también. Soy minero y cementero. ¿Y cementero? Sí. Correcto. ¿Es empresario o trabaja usted para...? Después de 25 años de ser empleado, digamos dependiente, funcionario, dependiente, ya me independicé y yo tengo hoy una empresa propia de servicios que provee para los más grandes proyectos hidroenergéticos y mineros del país, ¿no? ¿Presidió usted el Instituto Minero? Sí, correctamente. Hace 3 años me invitaron los socios. Yo soy asociado más de 30 años de esta gloriosa institución que es el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, y primer egresado de una universidad que estudia en provincia, por ejemplo, ¿no? Eso también es un parangón de haber logrado, digamos, esta institución de élite minera, de ser presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, y durante 2 años hemos hecho también una gestión memorable. Ahí están los resultados. Yo creo que en todas las acciones o proyectos que nos hemos embarcado, siempre lo hemos hecho con el ímpetu, con el cariño y con las ganas de hacer siempre las cosas bien, okay, ¿no? Don Rómulo Mucho, usted es un candidato que abiertamente ha dicho yo soy pro minero. ¿Cree usted que la minería es importante? Ha dicho usted que este país puede perfectamente hacer que conviva la minería y la agricultura. E incluso don Rómulo Mucho Mamani ha dicho, si yo voy al Valle del Tambo, a mí me van a creer, ha dicho. Más que pro minero, pro desarrollo, ¿no? Pro desarrollo porque nosotros tenemos que aprovechar todas las actividades económicas. Acá hay un engranaje y hay una torta, ¿no es cierto?, del que compone la economía del Perú. Y obviamente la torta esta que responde a la minería es muy importante, es motor, para mí es la palanca del desarrollo. Y no podríamos pues prescindir de ella, porque la naturaleza nos ha dado, digamos, la cordillera pues con minerales, y tampoco podemos prescindir otras actividades. O sea, yo lo que siempre propongo es la minería, igual que el agro también necesita pues, todo el apoyo necesario. Hasta ahí, don Rómulo Mucho, confírmeme algo. ¿Usted cree que el Perú no puede avanzarse en minería? No puede avanzar en este momento. O sea, sí necesitamos de minería. En este momento no puede avanzar. Pero sí, dígalo en estas palabras, en este momento el Perú sí o sí necesita de minería. Sí necesita de la minería, porque no podríamos reemplazar ese tamaño de la economía, ese peso que tiene, ese aporte económico con otra actividad. Imposible, lo digo. Imposible. Pero hay quienes se oponen a la minería y dicen sí se puede con el turismo. Es que no conocen. El turismo. Payarán ha dicho que sí. No, el turismo sí puede reemplazar, pero no, el turismo necesita 3 cosas importantes, ¿ya? Te voy a decir. 1, infraestructura. No lo tenemos, nuestra infraestructura es incipiente, tenemos una brecha grande de infraestructura. Segundo, necesitamos servicios, todavía no estamos en la capacidad de ofrecer buenos servicios. Y tercero, seguridad, hasta quizás más importante que los dos. Un turista cuando quiere venir dice, ¿me van a robar o no? Es seguro, claro, me van a robar, me van a asaltar, entonces mejor no voy. Pero no podemos conformarnos, en eso estoy de acuerdo con quienes promueven el turismo, no podemos conformarnos con 3.2 millones de turistas al
pasado milenario, una biodiversidad de un país tan lindo, ¿no? Con todos sus contrastes naturales que hacen mucho más, todavía mucho más asequible y mucho más desafiante, ¿no? El Perú es lindo realmente, ¿no? Tiene su cordillera, su selva, tiene su costa. Deberíamos atraer, mi querido amigo, fácil unos 20 millones de turistas, yo digo, ¿no? Obviamente que eso pues levanta la economía, pero estamos lejos de ello. Estamos avanzando poco a poco, eso también quiero decir, ¿no? No nos hemos estancado, están aumentando en 100.000 más, 200.000 más anuales, pero eso es poco. Nuestros vecinos nos ganan, el país del sur van más del doble, y eso que no tiene mucho que mostrar, ¿me entiendes? Correcto. ¿No? Hay los países como Francia, Italia, España, entre los tres nada más jalan 200 millones de turistas al año. Y el turismo se ha vuelto una necesidad en el mundo. De toda la población, casi el 15% o 20%, voy a decir, 20% de toda la población sale al turismo. O sea, de 7, no estamos hablando de 1.5 mil millones. Depende de otros factores. Yo se lo preguntaba porque hay quienes piensan que sí, que el turismo es la salida. Sí, pero don sí, Rómulo pero Mucho, hoy no. Hoy no. En estas circunstancias dice usted que no. Falta desarrollar el país. Don Rómulo Mucho, vamos a entrar a conversar sobre lo que pasa en nuestro país en relación a la minería. La política minera en nuestro país, o la política de inversiones extractivas en nuestro país. Ve usted lo que pasa con Patás, por ejemplo. Le voy a comentar el caso de Patás, que usted lo debe conocer muy bien. Obviamente conozco. En Patás han venido aquí ciudadanos de Patás a decirnos, oiga, Patás simplemente es una provincia rica en recursos, pero una provincia empobrecida, pobre, es una de las más pobres. Patás, ellos dicen que está toda concesionada. 3 empresas son las que se han hecho la concesión de Patás. Manso, La Poderosa, Consorcio Minero Horizonte, empresa que usted seguramente conoce. Conozco. Patás entonces dice, bueno, de aquí se llevan el oro, pero nosotros no la vemos. Tiene razón. Entonces, algo anda mal. Tiene razón. Entonces, usted dice, sí, necesitamos de minería. Tiene razón. Así como está la cosa, necesitamos y no solo Patás. Pero ¿qué cambios hay que hacer? Casi en todo el Perú, donde están las zonas mineras, no hay aporte. Aparentemente no se ve el aporte. ¿Cómo va a cambiar eso porque usted? Está mal distribuido, está mal aplicado y está mal invertido. Las autoridades tienen el canon, las regiones mineras tienen canon, ese dinero no está bien invertido y no ha ido a la mejora de la calidad de vida de la gente. Por lo tanto, la gente sigue pensando que no siente el aporte, pues es totalmente razonable. Y yo me pongo en el zapato de ellos, yo también sería uno que reclama, ¿no? Pero ahí, cuando llega el dinero, por ejemplo, del canon, debería utilizarlo en las necesidades que tiene la gente, por ejemplo, te digo, saneamiento, ¿no? Infraestructura educativa, caminos rurales, electrificación rural, que es lo que más o menos diría al poblador para gozar de los servicios que da el Estado. Pero hemos visto pues que el dinero es mal invertido y mucho dinero incluso se ha ido a la corrupción. Estamos viendo el caso de Ancash, estamos viendo y otros casos más, pues, ¿no? Entonces, por lo tanto, no está siendo bien aplicado, bien invertido el dinero que viene de la minería. Ahora, que aporta más o menos, hasta podríamos discutirlo, ¿no? Porque la minería, como cualquier actividad, es un negocio. Y si yo soy un comunero, yo me pongo, ¿no? Entonces, pero con conocimiento de causa, yo puedo discutir con la minera, ¿no? Vamos a trabajar juntos, pero tú me tienes que aportar más a mí. Quiero sentir el beneficio, quiero sentir. Claro, don Rómulo, el problema no solo la corrupción, como don Rómulo. Siempre hemos dicho, ganar. La gente siente, don Rómulo, que en el Perú las empresas mineras están robándonos, están saqueando. Hay gente que incluso dice, las mineras se llevan el 60%, dejan el 40%, tiene que ser como Bolivia, donde Evo Morales dijo, no, un momentito, 80-20, 60-40. No, hay gente que piensa eso, y a veces lo piensan equivocadamente. Sí, pues, por eso, hay mucho desconocimiento, sí, manipulación. También falta sea claro usted, por eso le digo, ¿qué propone usted? Poner en valor esta actividad ante el país y explicarle cómo es el proceso, cuánto es la generación de una empresa minera, cuánto es el costo de extraerlo, que ocupa toda una porción, la utilidad y también la inversión de la recuperación de la inversión. Son 3 temas muy importantes. Uno, la inversión que invierte y eso hay que recuperarlo. Y lo otro es el costo, todo el gasto que hay que hacer para extraer, digamos, el metal, oro, plata, plomo, zinc, lo que sea. Y hay una utilidad. Dependiendo de la empresa, ¿no? Del método de explotación, ¿es eficiente o no es eficiente? Entonces, cuanto más eficiente sea, será la utilidad mayor, que va a depender mucho de los precios, obviamente. Hoy, en este momento, por ejemplo, los precios no son los mejores, ¿no? Pero aún así, es mucho mejor
que hace 10 años, por decir, ¿no? Mucho tiempo ha estado estancado los precios. Hubo un boom extraordinario de los precios que fueron pues las dos quinquenios pasados, que repuntaron. Por ejemplo, el cobre, siempre que yo estudié, desde que estudié, estaba alrededor de 0.80 a $1 la libra, ¿no? Cuando vinieron los años después de los 2000, ya subió a 2, 3, casi llegó a 4, o sea, ¿cuántas veces, no? O sea, fue extraordinario el crecimiento gracias al consumo de China, ¿no? Gracias al despertar de China. El motor, la locomotora china. La locomotora china a nivel mundial. Correcto. China consume 40% de todo lo que produce el mundo. Entonces, también un momento que ha habido ahora un frenazo China, pues es un problema grande, ¿no? Y los metales han bajado y nuestras exportaciones han bajado de 27 o 28 mil millones de minería a 18 mil millones, o sea, 10 mil millones menos, no porque hemos producido menos, sino por efecto de precios, ¿no? Entonces ya las facturaciones bajan, también las ganancias bajan, obviamente, ¿no? Y el aporte del canon también ha bajado, ¿no? Entonces, eso hay que hacer conocer a la gente, ¿no? De cuánto se lleva, de cuánto es, y de las utilidades después de... Pero en promedio, si lanza cifras usted en promedio, ¿cuánto se lleva la empresa, cuánto nos queda hoy por hoy? Mira, 70% de las ganancias, de la utilidad, hay una utilidad, ya, después de todo, lo que queda, ya, okay, costos, ¿no? Inversiones, el 70% es para la empresa, 30% para el Estado. 30% para el Estado, ¿no? O sea, y de ese 30% la mitad es el canon, que es lo que hemos trabajado nosotros. Yo trabajo esa ley del canon, ¿no? La 27506, prácticamente me considero su autor, ¿no? Ya. Entonces, el 70% de la utilidad sí, pues... ¿Se la llevan las empresas? Sí, la lleva, pues. ¿No le parece que es mucho eso? No, es que es correcto. Está bien. Mira, el Estado es 30% de eso, es accionista sin invertir un sol, el Estado. Pero más allá que eso... Escúchame, pero don escúchame. Ok, lo voy a escuchar. Es que yo soy el empresario. Pero usted piensa como empresario. Yo cualquiera. Lo entiendo perfectamente. Hasta en el que fabrica una camisa, hasta el que fabrica, digamos, hay una utilidad. Hay un riesgo de por medio. Un riesgo, okay, por algo yo trabajo, ¿no es cierto? De acuerdo. Entonces, la ley dice, pues... Tienen que negociar. 30% de esa utilidad es para Estado, ¿no? Ajá. Y digamos, si 100 la utilidad... 70 para yo soy el inversionista, o sea, el que tiene que ganar. Hay que explicar, hay que conocer. Por eso, hay mucha desinformación. Claro. Yo le pregunto, 30, ¿podría ser 60-40? 60-40, no, ya nadie viene, pues. Nadie invierte tampoco. ¿No invertiría usted como empresario minero? Ya no. Si el Estado le dice, ¿sabe qué, señor empresario? 40% de las utilidades son para el Perú, se quedan con nosotros. 60% con usted. Mira, Correa dijo en algún momento en Ecuador, digamos, 51%. Efectivamente, también muchos estuvieron casi de acuerdo, te lo voy a decir, y sabes, pero con una condición le dijo, ¿no? Cero conflictos. Licencia social asegurada. Todo asegurado. ¿Y por qué no? Hoy no. Hoy ahora hay que aplicar esto de la responsabilidad social, que es un dinero que no está en el impuesto. Pues ahí entramos a otro tema. Y eso es voluntad de cada empresa. Hay muchas empresas aportan mucho más que eso, ¿no es cierto? El Fondo Antamina, el Fondo Alto Chicama, el Fondo Social de Desarrollo, claro. Por ejemplo. Don Rómulo, ¿y somos realmente ricos, como decía el señor Benavides de la Quintana, el padre de Roque Benavides, el papá, don Alberto Benavides? Vamos a llamarlo... él decía, por donde vayas en el Perú, vamos a llamarlo rico en recursos, pero no rico monetario. Claro. No, claro, la riqueza no es natural, le requiere ser transformada. Claro, el cerro está ahí, puede tener oro, si no le metemos manos, si no le ponemos en valor, no vale nada. Puede estar 1000 años y no pasa nada, ¿no? De acuerdo. Entonces, nosotros pensamos que si no lo ponemos en valor, pero lo que no hemos terminado de hablar es que al margen de la utilidad, ¿no?, de la ganancia del cantante y sonante que capta el Estado como impuesto a la renta tercera categoría, también está la dinamización de la economía, o sea, la aplicación de la microeconomía, todo el desarrollo de los proveedores, o sea, ¿quién provee combustible, explosivos, el clúster, claro. O sea, los servicios, o sea, no solamente eso es, mira, sino necesitas quien te dé comida, claro, quien te dé ropa, transporte, quien te dé repuestos, quien te dé las máquinas, quien te dé... Mueve otras actividades. Todas las actividades. Y hemos pues encontrado en todo nuestro estudio, por eso estamos aquí nosotros ofreciendo al país una propuesta de que ninguna actividad es independiente a otra.
Esto los economistas lo llaman la tabla de insumo producto. Yo no soy economista, pero ya entré a fondo a la economía. Hay una dependencia siempre. Yo domino totalmente la macroeconomía, la microeconomía. O sea, yo puedo Rómulo, es una de las cosas que llama la atención. ¿No? Usted es ingeniero, pero ¿cuántos idiomas habla, por ejemplo, usted? Es que para saber tienes que preparar. Claro, lógico. No, y por motivo de viaje, pues uno tiene que aprender algunos idiomas. Ha recorrido el mundo usted, claro, dando conferencias. No puedes hablar, pues si no sabes idiomas extranjeros, el inglés fundamentalmente, pues no puedes, ¿cómo vas a mirar la cara nada más, no? Tienes que dar... para hacerte escuchar, hacerte sentir. Tienes que dar conferencias. Yo doy conferencias permanentemente pues en el mundo, ¿no? Ok, ¿tiene usted su vida profesional hecha? ¿Su vida económica también está hecha, don Rómulo? Sí, ¿Es usted un empresario que trabaja? He trabajado. ¿O le llega a usted la plata sin trabajar? No, he trabajado, estas manos han trabajado desde chico, yo digo siempre. Así que tenemos, yo lo llamo realizado, ¿ya? Me siento realizado. Quiere trascender ayudando a su país. Así es, servir. Y el equipo que me acompaña, el equipo técnico, profesionales, son así gente realizada. Y primera ley de vida hemos dicho, ¿queremos servir? Sí, vamos a servir, ¿no? Al margen. Por eso queremos hacer historia. Ok, de acuerdo. Historia, porque por eso le pregunto. Primera vez en la historia del mundo en que hablamos cero corrupción. Pero hoy día dice, combatir corrupción es imposible, no es imposible. Es que la corrupción ha llegado a niveles más altos, entonces, claro que es imposible, pues. Pero en este caso lo que nosotros ofrecemos al país es, como lo digo yo, blancura total, limpieza. De acuerdo, yo le escucho a don Rómulo y digo, bueno, don Rómulo Mucho Mamani tiene una propuesta respecto al campo minero. No solamente al campo minero. No, al desarrollo en general. Pero, ¿qué le hace diferente a usted de PPK? ¿Por qué no se junta, por ejemplo, con PPK, con Alan, que piensan en buena cuenta lo mismo? PPK dice, bueno, ¿sabe qué? Hay que replantear la política minera. No es lo mismo. ¿Qué le hace diferente? No es lo mismo. Usted ha estado con Toledo también. No es lo mismo. Podría juntarse con Toledo y decirle, don Toledo, acá están mis propuestas. Haga las suyas. No es lo mismo. No queremos ser la misma frustración de siempre. Lo escuchamos, don Rómulo. No queremos ser la misma frustración de siempre. Yo me he frustrado, es decir, que no quiero hacer eso. Queremos llegar al meollo para producir más. Y de los que estás hablando, yo creo que ninguno ha producido. ¿Qué le diferencia? Son brillantes economistas, o el otro no es economista por si acaso, ¿no? Pero probablemente sepan bastante sobre la macroeconomía, ¿no? Pero yo sé mucho de la microeconomía porque vengo de abajo. Yo sé qué cosa que es lo que tienes que mover, porque cuánto produce en la escala, en la cadena de valor. O sea, me está diciendo, yo sí he trabajado de abajo, yo soy del pueblo. La cadena de valor de cada actividad que se hace, lo entendemos completamente. Además, queremos decirle al pueblo peruano que nosotros sí estamos en capacidad de generar mucho más economía, porque eso resolvería los problemas. Hoy ofrecen el oro y el moro. Cuando llegan al poder no saben qué hacer porque nunca han trabajado, no saben producir, ¿no? Esa es la historia, la frustración. Nosotros sí, ponemos, por eso, inversión en el agro, inversión en la microempresa, las pymes, inversión en la pesca, en la acuicultura. Nosotros sacamos una ley en la acuicultura que prácticamente es letra muerta, porque también dinamizaría bastante, ¿no? La acuicultura sería hasta 3-4 veces más que la pesca industrial del mar. Claro. Acuicultura, estamos hablando trucha, estamos hablando de concha de abanico, langostino, tilapia, todo en la costa, en la sierra, en la selva, ¿me entiendes? Ajá. Don Rómulo, vamos a recibir llamadas, ¿le parece? Vamos a escuchar al público. ¿Qué dicen los oyentes de Radio Exitosa? Estamos hablando con don Rómulo Mucho Mamani, es de Puno, es aymara. Ya se lanza a la presidencia y ha dicho muerte civil para los corruptos. Habla sobre la minería y su propuesta, usted la ha escuchado. Vamos con llamadas. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, adelante. Mire, señor. Maestro, levante la voz, acérquese al teléfono, se le escucha muy bajito. Yo quisiera hacer un aporte, ¿no? En el sentido de que se dice y se repite constantemente de que las mineras se llevan al 70% y que el Estado se queda con 30%. Pero eso no es tan cierto. O sea, 30% referido únicamente exclusivamente al impuesto a la renta y del canon. Eso sí es el 30%, pero la empresa paga más cosas. Por ejemplo, de la utilidad, que es sobre la que se calcula el impuesto a la renta, de la utilidad se destina 10% para repartir entre los trabajadores como participación en utilidades. Eso se queda en el Perú, no al Estado, sino a los trabajadores. Ahí ya van 40%. Después la empresa paga 3% regalías sobre el precio bruto de venta sin descontar el costo. Y eso representa más o
quedado claro, don José. Muy amable, muchas gracias. ¿Es correcto, don Rómulo? Sí. Ok, correcto. vamos con otra llamada entonces. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, señor Toche. Adelante. Mire, señor, ¿cómo se explica usted que no hay plata, señor, para pagar a los profesores, a los médicos, al hueso así de trabajadores del Perú? O sea, pagan un profesor pagan una miseria. O sea, dice que estamos con la minería, estamos bollantes. En otros países sí pagan bien, señor, en Estados Unidos, en Canadá. Ahí sí se cumple, pues, o sea, conforme tiene buenas ganancias, buenas utilidades, tiene que pagar al Estado. Acá pagan miseria, señor, haciendo eso se aplica, nos quieren llorar la pinta diciendo que el lobo era voluntario, ¿cómo se dice? Una minera que cuando le va bien, los metales están en alza, están en apogeo, pagan miseria. Ahora cuando ya está, hay un bajón porque hay crisis en Asia, ya están pagando menos, o sea, ahora se quejan todavía. O sea, que sinvergüenza son las mineras. Aunque ha escuchado usted, amigo, la cifra. Muchas gracias, muy amable. Vamos con otra llamada. Aló, buenas tardes, adelante. Estamos con Rómulo Mucho. Aló. Aló, buenas noches. ¿Cómo está? Adelante. Sí. El señor Rómulo Mucho podrá ser aymara, pero tiene un cerebro de gringo en realidad. Él es nada más como cualquier empresario, quiere hacer y deshacer de nuestro país como Roque Benavides. En realidad es un Roque Benavides que está ahí, que quiere llegar al poder. Seguro que van a llegar sus congresistas y desde allá, claro, nos va a sacar la vuelta, ¿no? Sí. Ok, vamos a escuchar lo que dice, amigo. Muchas gracias. Bueno, en democracia uno puede discrepar con las ideas, con las propuestas, pero siempre con respeto. El señor Rómulo Mucho es de Puno, aymara. Su cerebro es peruano, por sobre todo. ¿Qué dice don Rómulo Mucho de esta llamada? ¿Piensa usted como gringo? Yo soy ingeniero, no soy empresario minero, no tengo ni una mina, así que soy uno más. ¿Cuál es el éxito de mi vida? Es siempre estar en ambos lados. Igual, así como está en el Estado, también he estado en el otro lado. O sea, yo siento, vivo todos los días, ¿no? Sufro, me parte el alma ver todavía que un 4%, la cuarta parte de peruanos, ¿no? Es pobre, ¿no? Nosotros, nuestra propuesta es eso, en el corto tiempo posible, cerrar esa brecha, ¿no? Estamos hablando de educación. Queremos hacer una inversión sin precedentes, no lo que dijo ayer el presidente Humala, sin precedentes. ¿De dónde sacas? Ahí está, por eso estamos diciendo de dónde vamos a sacar 8% del Producto Bruto Interno, estamos 3.5%, y eso que está haciendo esfuerzo, no, tenemos un plan bien diseñado, definido. Por ejemplo, estamos hablando... ¿Pero tiene equipo usted, don Rómulo? Por supuesto. ¿Quién es su equipo? A mi edad, ¿cómo puedes preguntarme eso? Me refiero a equipo para hacer gobierno. Equipo de técnico, oiga, es una pregunta válida. ¿Cuánto improvisado hay que llega al poder y después dice no tengo equipo? Es una pregunta totalmente válida, no le quiero faltar el respeto, don Rómulo. Pero le pregunto, ¿quiénes son su equipo, por ejemplo? Yo soy profesor. Mencione nombres, por ejemplo, usted. Figura conocida, dígame, fulano. Vamos a hacer un lanzamiento pronto, donde vamos a presentar todo el equipo, ¿no? Ok, no necesariamente... Sí tiene equipo, dice usted. Por supuesto. Ok, pregunta número 2. Es gente que está en conocida, la prensa, no necesariamente. Lo importante es que sea gente competente y honesta. Así es, mucha gente que nunca sale por decir a la pantalla, pero tenemos cerebros en el Perú. Y eso es lo bueno. Tenemos cerebros que hoy están trabajando. Su economía personal está clara, en orden. Clarísimo. No van a sacarle después que tiene departamentos sin justificar. Un compromiso al Perú, declare cuánto tengo y cuánto... Su patrimonio, todo está saneado. Todo. Además, quiero trabajar. He trabajado toda mi vida y quiero trabajar ahora por el Perú. Simplemente, esa es la apuesta, ese es el compromiso. He dicho, doy mi vida por el desarrollo del Perú. ¿Casado, soltero, don Rómulo Mucho? Sí, casado. ¿Con hijos? ¿Cuántos hijos tiene usted? 4 hijos. 4 hijos. Así es. ¿No tiene usted, no le van a salir después hijos no reconocidos, problemas, nada? No. Una vida personal ordenada. De alguna manera, bien ordenada. Ok. Don Rómulo Mucho, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, solo queremos decir... Sus palabras finales para el pueblo peruano. Queremos decirlo al Perú que tenemos que llevar al primer mundo. No es una utopía, es una realidad. Vamos a llevar al Perú al primer mundo en un mínimo máximo 20-25 años, ¿ya? Y también para eso hay mucho que hacer, ¿no? Arreglar la casa fundamentalmente hoy, corrupción y delincuencia, y echar a caminar el país. Todas sus actividades económicas. ¿Va en serio esto de la muerte civil para corruptos? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que jamás, nunca más un corrupto vuelva a pisar el Estado. Jamás. Eso significa eso, ¿no? Así que hay que desterrarlo, ¿no?
vaya a hacer otra cosa, pero menos en el Estado. Claro, el que robe en la administración pública, que trabaje en cualquier lado, menos acá. Ni Claro. tampoco congresistas corruptos que siguen ahí. No, tiene que haber, por ejemplo, forata inmediata, ¿no? Cualquier anomalía que haya, no puede ser que se protegen entre ellos. ¿Cómo vamos entonces a arreglar el país? Nosotros tenemos que partir desde abajo la limpieza para poder decir al pueblo con autoridad moral que vamos a limpiar el país, limpiar de corruptos, limpiar delincuentes, limpiar todas las anomalías sociales. Pero para eso también hay que trabajar en la prevención, hay que generar economía, hay que generar oportunidades, porque muchos de ellos también surgen pues porque no hay oportunidad. Además, la violencia es la peor, la pobreza es la peor violencia que puede existir. Claro. Por la pobreza generan muchas anomalías sociales. Y eso hay que entenderlo a fondo, lo hemos entendido nosotros. Y por eso que somos peruanos, que conocemos a fondo qué es lo que tiene y qué tiene para desarrollar, ¿no? Correcto. O sea, muchos países quisieran tener lo que tiene el Perú, que no tiene. Pero si hubiéramos desarrollado conocimiento, ciencia, tecnología, culto a la ciencia, hoy estaríamos en otra época. Inclusive ni necesitaríamos mover algún cerro, nada. Simplemente compraríamos todo como lo hacen otros. Pero no estamos, pues. No estamos. ¿Qué culpa tenemos? ¿Por qué no se han dedicado a hacer esto hace 10, 20, 30, 40 años? No se ha hecho. No se ha hecho, efectivamente. Ahora queremos hacerlo, antes que sea tarde. Ok, don Rómulo, nos ganó el tiempo. Muchos éxitos en su proyecto, espero que siga avanzando y no decepcione al pueblo. No, jamás. Siga firme, ok. Jamás. Don Rómulo, muchas gracias. Raúl, gracias, Raúl. Juan Carlos. Queridos oyentes. Juan Carlos, muchas gracias. Bien, nos vamos a la pausa, regresamos.